Ya, ahí estamos grabando. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí está el chat. Ahí. Bueno, hoy día tenemos la segunda clase del módulo 4, pero yo creo que muchos de los que están acá no hicieron, bueno, son todos repetentes, pero no hicieron la parte de archivos, que es la clase 1, porque estaban en el examen recuperativo, ¿o no? Sí, yo por lo menos estaba en Sí. en esa. Ya. Y ¿algo que repasar de archivos o está claro? Porque en el fondo las dos partes más importantes de materia en el módulo 4 es archivos, tanto de texto como los CSV, y adicionalmente todo el tema NumPy y los gráficos con Matplotlib. Entonces, como que estas dos cosas vienen bastante de la mano. Entonces, por eso que no sé si querían hacer un repaso de archivo o nos lanzamos a esto. O por último, es materia que se supone que ya debieran haber visto alguna vez, entonces quizás nos podemos centrar en ejercicios de eso. Camista acá, A mí, te escucho. profe, sí, es que a mí la única duda como que me queda es que a veces como por lo que como que me confunde un poco el R, que yo sé que es read y todo, pero me confunde en qué sentido que pareciera como que es como medio decorativo, porque como que a veces no se pone, pero igual se puede ocupar el red line. ¿Está muteado, profe? Perdón. Estaba mi hija hablando acá, por si acaso. Y el modo por defecto del Open es read. Por eso que si uno no lo pone, igual se puede leer. ¿Ya? En el caso de escritura y de append, como es un poquito más peligroso porque voy a estar escribiendo cosas, eh, hay que especificarlo. Ya, Esa ya, es ok, un poco eso. la lógica. El por defecto es A. Perdón, es R de read. Ujú. Esa es la, digamos, el tema que tiene. Ya. Ah, ya, o sea, no es como necesario ponerlo. Como que por defecto hace que está. Pero eso, no sé, pues, a alguien que vea tu código le hace más fácil y no tiene que pensar, oye, ¿cuál era el por defecto de Open? En el fondo es hasta para ti te puede servir saber que lo abriste en modo lectura o escritura. Ya, ya, ok, ok. ¿Ya? Ya. Y bueno, si no hay preguntas de, de archivos, no tengo problema con que pasemos a la clase acá, esta acá. Ah, profe, Dime. lo otro que no sé si podríamos como, porque hay ciertas veces como que, por decirlo como que entiendo más, pero me enreda como, por ejemplo, que fue de hecho el problema que tenía para el examen, cuando debían, por ejemplo, agarrar una fila en específico. ¿Ya? Ir elemento por elemento o ir o agarrar ciertas filas, ese como criterio como que me cuesta un poco. Pero tú cada vez que estás haciendo Archivos CSV. por eso, cada vez que estás leyendo una fila, y si tú tienes que llegar a la cuarta fila o a la primera, normalmente uno debe ir a partir eh, contando cuántas filas has avanzado, Ujú, ¿o no? sí. En el fondo, eh, oye, que hay ruido allá. Déjame mostrarte un rápido un ejemplo de eso. Si yo tengo, voy a guardar acá y nos tiramos más o menos M41 archivos CSV, ¿no es cierto? Ya. Y necesitamos un archivo. Entonces, voy a crear acá. ¿Dónde puedo sacar uno fácil? Voy a
hagamos rápido acá. Y si tengo, no sé, pues, enero del 21, ¿no es cierto? Ya hasta diciembre del 22. Mes. Y acá tenemos, no sé, pues, cuánto fue la cuenta de la luz, el agua y el gas. Igual aleatorio entre 10 lucas y 30 lucas. Solo para hacer una cuestión rápida. Ya esto lo guardamos. Espérate, no, esto es en más opciones. Examinar. Wandes, clase, código. Y aquí va a poner datos CSV. Ya, ahí tenemos una planilla, ¿no es cierto? Entonces, en rigor esa planilla ahora existe acá, ¿no es cierto? Datos CSV. A.exe. No. Ahí me equivoqué, perdón. Mandar una copia. Ahí mismo, pero esto es un CSV. Guardar. Se va. Y... ¿dónde quedó? Ahí está. Datos CSV. Si esos datos CSV los abro con un bloc de notas, solo para verlo, se ve así. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces estamos bien con el archivo. Y acá yo diría decir f igual open datos.csv y vamos a especificar que está en modo lectura. ¿Ya? Y aquí una de las maneras, cierre. Una de las maneras de leerlo es como estábamos haciendo, no sé, fila igual f.readline readline y después while fila distinto vacío, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo seguir leyendo otras filas. ¿No es cierto? Y al final de todo, típicamente uno le pone f.close. Ahora, yo tengo que hacer algo con lo que estoy leyendo ahí. Entonces podría sin ningún problema poner print de esa fila y eso ya debiera mostrarme todos los datos. Así lo más crudo. ¿Sí o no? Ahora, si yo quiero llegar a la cuarta fila, yo debiera decir algo tipo n fila igual 1. Entonces, y aquí estoy asociado a este while distinto de fila, pero cada vez que muestro una, fila más igual 1. Perdón, número de fila. ¿No es cierto? Pero quizás tú quieres hacer cosas solamente si es que la fila es la que corresponde. If n fila igual 4, recién ahí muéstremela. El resto sigue avanzando. Aquí tú ya hiciste un filtro, pero llevé la cuenta. Si ejecuto ahí, solo me muestra la cuarta fila, que en este caso viene siendo marzo. Eso es un filtro, eso ahí yo busqué algo. ¿Ya? Ya, ok. Y si quisiera tomar, por ejemplo, la tercera columna o la Ahí segunda. tengo que fragmentar. Entonces tengo que decir, en vez de un print fila, tengo que decir datos es igual a qué? A fila.strip. ¿Para qué usábamos el strip? Para el salto de línea, Para el salto de línea o si hubieran espacios y qué sé yo. claro. Y dividido por punto y coma. O sea,
tome la fila que está en crudo, límpiela y después fragméntelo en punticoma para dejarlo en la lista llamada datos. Y aquí yo ya imprimo datos, columna 2. Y ejecuto ahí y me muestra solamente el dato que corresponde a esa columna, que supondremos que era el agua de marzo 16959. ¿Ya? No, me muestra el dato que estaba en la fila 4. Claro. Ya. Ahora yo podría decir, oye, ¿sabes qué más? No quiero un filtro según eso. Voy a tirar esto para arriba. Y quiero no buscar por fila, sino que quiero buscar Que me por tiene la mes. columna entera. Claro, yo quiero decir datos sub 0 cuando sea, no sé cómo está escrito, N21. Y ahí solamente yo voy a mostrar, en este caso, ¿dónde se me fue? Oh, lo cerré. El Ahí enero está arriba, 21 arriba, arriba. debería ser la columna 2, ¿era ese? 539. No, 11, perdón, enero 21, este. Ahí lo sumo. Esa era la- el agua de eso. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ahí uno puede empezar Eso a es filtrar. filtro. Ahora uno podría decir, oye, pero ¿por qué no hacemos esto en diccionario? Porque aquí lo estamos pasando una lista. Uno puede decir, por ejemplo, yo sé que la primera fila son las de los encabezados, según esto, ¿cierto? Entonces yo perfectamente puedo decir, eh, voy a decir filas encabezadas, entonces voy a decir encabezados igual a fila.strip.split. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener los encabezados. ¿Ya? Si yo veo cómo se ven los encabezados, se ve así. Ah, tenemos un problema acá. Pero tenemos el mes, luz, agua y gas. ¿Ya? Yo no sé por qué Excel. Voy a abrir acá. Yo no sé por qué Excel en los CSV me deja una basura extra. Y aquí cuando lo veo en el editor hexadecimal aparece. Y estos caracteres, la verdad, no sé lo que son. Entonces, lo voy a borrar. Esto no es algo que debieran tener que hacer, pero ya. Entonces, cuando ejecuto ahora, los encabezados aparecen mes, luz, agua, gas. ¿Y para qué me sirve eso? Yo en vez de, yo podría en vez de guardar datos, yo podría dejar esto en un diccionario, cosa que después pueda procesar no datos cero, sino que datos mes. ¿Se entiende, no? Y aquí lo tengo esa facilidad y no tenéis que acordarme en qué columna está cada cosa. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, imprimiría solamente los datos que estén en mes, pues. Claro, pero tenemos que crear el diccionario. Hay una pregunta re interesante de Luciano, el tema del encoding. ¿Ya? Ahí terminemos este ejemplo y les muestro el encoding. O sea, Eh, debería crear el. Tengo Después que de tener crear un el diccionario diccionario. vacío, pues, ¿no? Voy a crear Ah, no, pues fuera. Sí, sí. diccionario de datos, ¿no es cierto? Y tenemos la fila, que sí, eso no me interesa. Entonces, podríamos hacer la siguiente cosa. Tener un diccionario general. Y en ese diccionario general podemos tener diccionarios anidados que hable del mes, o sea, enero 20, y acá luz, agua y gas con sus distintos números. Y vamos a tener todos los meses guardados acá. ¿Ya?
Los que no han tenido clase conmigo, los diccionarios, yo los dibujo como, no como listas, porque no lo son, sino que porque el orden nunca, no necesariamente es el mismo. Entonces, febrero del 20, marzo del 20, y tratemos de crear una cosa así, cosa que después podamos buscar eh, por diccionario, en el fondo. Entonces, tenemos el diccionario de datos acá, y yo voy a recorrer, tengo los encabezados, y voy a recorrer fila a fila, eh, creando esto. Entonces, hice la fragmentación. Y datos ahora es una lista que tiene cada uno de estos elementos. Pero datos, si se fijan, tiene la misma estructura y el mismo orden que lo que tiene la lista de encabezados. ¿No es cierto? Y eso lo podemos usar a nuestro favor en el fondo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fragmenté esto no lo vamos a hacer. De hecho, ya el número de fila no nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? Tengo fragmentado esto y acá voy a leer la siguiente fila. Entonces, lo que vamos a hacer acá es recorrer cada columna, ¿ya? Por call in range del len de esos datos. Y call va a ser un número, va a ir elemento a elemento. Entonces, y aquí necesito también un subdiccionario. Entonces, yo sé que la columna 1 de esto reflejaba la fecha y es la que yo voy a usar de llave. Entonces quizás me conviene hacer este range a partir del 1 y le voy a decir subdiccionario en la posición datos, encabezados 0. No, la llave va a ser otra, perdón. Ya. Para cada columna del resto de datos, en el subdiccionario, en la posición datos call, va a tomar el valor de no me estoy adelantando con eso. Eso va al diccionario final. Espérenme. Subdiccionario en encabezados call va a tomar el valor de datos call. ¿Ya? Y eso que está ahí me debiera generar un diccionario que se ve más o menos así, donde tengo la llave del agua, el gas y la luz, cada uno con sus valores. Pero este subdiccionario se pierde cada vez que yo avanzo. Entonces tengo que guardarlo en el diccionario principal. Diccionario datos en la posición datos 0, que ese es el mes, va a tomar el valor del subdiccionario. Profe, Dime. a mí que eso que acaba de hacer, eso de SD, encabezados call, igual datos call, como que me enreo un poco, o sea, como que... Ya. Lo voy a explicar ahora, pero vean cómo quedó. Tengo tengo un diccionario que se llama diccionario de datos, donde aparece como llave aparece el mes, y dentro de ese mes aparece otro diccionario con sus datos asociados. Febrero 22 tiene estos 3 datos. El mes por sí solo pasó a ser la llave de los datos que están dentro, catalogado con luz, agua y gas. ¿Se entiende? Quedamos en una cosa que se ve así. Esto que está acá es de datos y cada uno de estos diccionarios quedó con el nombre del mes. Y dentro del mes aparece el agua, luz y gas
como un subdiccionario con esos datos. ¿Ya? Ahora, esta parte de acá, quizás la más complicada, pero yo armé un diccionario chico para cada fila. Ese diccionario chico son los azules en el fondo. Y hago la fragmentación de la fila en una lista que se llama datos y recorro cada columna partiendo de la 1. ¿Por qué partiendo de la 1? Porque la columna 0 es la llave. Ahora, en este subdiccionario, para ese mes, perdón, para... Yo quiero dar acá el nombre de la llave. La primera parte acá es la llave y su valor. ¿La llave cuál va a ser? El encabezado que tenía antes, que era, dijimos, esto que está acá, asociado a los datos propios de cada uno, lo que hicimos antes. Encabezado call va de 1 al largo de la lista. Encabezado 1 me va a decir luz. ¿Y qué voy a guardar? Datos en la misma columna 1, que es el valor de la luz, que es esto que está acá. Cuando el for pase a la siguiente fila, ¿qué va a hacer? Va a ser 2. Encabezado 2, agua. Esa es la llave de ese diccionario. ¿Con qué dato? 21.800. ¿Se entiende? Entonces, SD, ya encabezados son los de los que están ahí. Ah, y según la posición de core, claro, me va a decir luz, agua, gas, y después le asigna el valor de la luz, el agua, el gas. De esa fila. Los Ah, encabezados los sacamos al principio, que está acá. En el fondo yo acá en el dibujito tenía una lista que se llama encabezado. Y lo leyó de la fila. Mes, agua, luz y gas. Y esas son las llaves que se están automáticamente creando acá junto con el dato que viene cada fila. Luz, agua, esto viene de esta lista que se está creando cada vez. Porque en paralelo yo voy a tener mi lista de datos. Y aquí aparece 1000, 2000. Entonces yo armo ese par como un elemento de diccionario y lo dejo en la lista. Entonces, este, esta manera pueden rápidamente, a partir de un archivo, eh, crear una serie de datos bien armados, digamos. Entonces, esto incluso lo podríamos pasar a una función. Def le archivo, archivo. ¿Ya? De aquí yo no voy a leer archivo, yo voy a leer, perdón, no voy a leer datos, voy a leer archivo. Y después retorne el diccionario de datos. Entonces aquí ya puedo decir A1 igual a le archivo que se llama datos.csv. Y, y eso. Entonces yo ejecuto acá y ahora veo A1, que es el diccionario desplegado. ¿Ya? ¿Por qué me apareció un mes acá? Este no debió haber ocurrido. Me estoy agregando el encabezado. Ah, ya sé por qué. ¿Quién me explica por qué se cargó el mes de nuevo? Yo por mientras voy a cambiar el archivo de datos. ¿Qué buena razón tiene eso? No puede ser porque lo leo como desde arriba.
¿Qué cosa, perdón? Que lee como todo desde arriba, ¿no? Incluyendo el mes. Entonces habría como que ponerle el pop como para sacarle esa línea. Lo que ocurre, no sé si se ve, pero acá yo leo la fila y saco los encabezados, pero después, acto seguido, sigo trabajando con la misma fila. Entonces, quizás este read line deberíamos ponerlo arriba para que pase a la siguiente y después procese. Entonces, si ejecuto a uno, ahora ya no me debiera aparecer el mes. ¿Ya? Aquí Eso, cambié la hoja, puse más parámetros. Voy a guardar. Ahí está guardado. Ah, Miss, yo puse Jesús, la instituida en la error última al cargar. cena. ¿Qué pasó? ¿Será que estaba abierto? No creo. Ya, ahí grabé. Esto cambió. Puede que haya ocurrido no el tema del editor hexadecimal. Código, datos, ándale. Sí. Guardar. Y ahora en Python, si ejecuto, ahora los datos, los encabezados ya. ¿Y por qué no? Los hago entre comillas. Ah, ya sé por qué. Acá en A1 me aparecen todos los valores ahora. Agua, comida, internet, gas, luz. O sea, en el fondo el archivo quedó. Esta función lee archivo está lo suficientemente flexible para leer archivos de cualquier largo y de cualquier formato, siempre y cuando tengan al principio sus encabezados y tenga sus detalles más abajo. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Antes de meterme al tema del encoding que me andaban preguntando. es solo una, la última. ¿Por Dime. qué Fila, cuando le puso f.readline más arriba, ahí no le leyó de nuevo el encabezado? ¿Dónde? ¿En la 14? Sí, Porque lo que pasa es que el archivo está recién abierto. Significa que el archivo está apuntando acá. Ahí está el puntero de lectura, justo en el carácter 1. claro. Y cuando digo readline, empieza a recuperar del disco los caracteres hasta que llega al enter. Ujú. Cuando llega al enter, yo hago el procesamiento del encabezado, hasta la línea 12. Pero ya a esta altura ya terminé de hacer todo lo que necesitaba con la fila. Entonces, para la siguiente fila, que todo este proceso del while es para los datos. Este proceso del while no necesito el encabezado, pero tontamente yo seguía trabajando con fila. Aquí, acá abajo, fila strip, split, qué sé yo, y no había vuelto a leer una nueva fila desde el archivo. Bueno, Ah, ya, ya. yo hice el primer readline a mano para tomar el encabezado, y el segundo en adelante me interesaban datos, pero no que leyeran de mismo. Al hacer el nuevo readline, le dije a Python, pasa a la siguiente y devuélvame todos esos datos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué pasa con el tema del encoding? Eh, Gracias. no sé si, bueno, yo me imagino que a esta altura entienden lo que están viendo acá, ¿o no? Lo que es un editor hexadecimal. Yo no. Ya, lo que pasa es que no sé si aquí ven que este es el texto, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde tengo a mano? Déjenme buscar.
espérenme un segundo. Lo que pasa es que... Creo que está buena. Miss, Esta tablita que está acá, no sé si lo puedo abrir. Ya. ¿Qué ocurre? Esto es lo que yo escribí. Esto es lo que yo veo. Yo trabajo acá, ¿no es cierto? O en el Excel. Pero de este tipo de archivo, lo que está materialmente guardado en disco es esto. ¿Ya? Lo que se almacena es binario, unos y ceros. ¿Ya? Lo que pasa es que cada símbolo, en este caso la M mayúscula, se almacena con un cierto código que es estándar hoy día, menos mal, para prácticamente todos los computadores. Entonces, si yo tengo almacenado 4D en hexadecimal, significa que el usuario pretendió guardar una M mayúscula. Y eso se ve en esta tabla. Esta tabla es la tabla ASCII, que tiene, es un fondo, un estándar bastante, o sea, ella es un estándar, digamos. Y si busco acá en la tabla, la M mayúscula está acá, la M mayúscula, y representa esa letra 4D. 4D en formato hexadecimal es lo que se almacenó en disco. Y no sé si vale la pena enredarse con hexadecimal, pero es como si fuera binario. Ya, estoy diciendo una aberración para los que sigan informática después, pero así está guardado en disco, porque el pasar de hexadecimal a unos y ceros es muy rápido. ¿Ya? Entonces, pero quédense con esa idea. Cada símbolo humano se almacena con un número, y ese número es lo que en definitiva se guarda en disco. ¿Ya? Y cada letra, cada símbolo, cada cosa tiene su representación. ¿Ya? Lo que ocurre es que, al menos en la primera parte de la tabla ASCII, tengo 127 caracteres. Tengo 127 símbolos posibles, incluyendo algunos símbolos especiales, como estos que están acá a la izquierda. Y ustedes se fijan que un enter, acá de comida a enero, acá está enero 21 y aquí decía comida, o sea, acá entre medio hay un enter. Y el enter también se representa con caracteres. En este caso, 0D, 0A. 0D, 0A, si lo miramos en la tabla, el D o 0D representa retorno de carro. Y el A representa line feed, new line. Esos dos caracteres, retorno de carro y nueva línea, logra que el software, en este caso el bloc de notas, haga y lo interprete como que yo quiero bajar una línea. Es un comando que este software interpreta como una nueva línea, pero está físicamente almacenado así. Y es son los mismos dos caracteres que busca Python para plantar un enter o buscar dónde termina una línea. Python no tiene idea dónde termina la línea porque Python ve esto. ¿Ya? Lo que pasa es que busca un enter y dice, ya, acá terminó la línea. 0D, 0A. 0D, 0A. Hay otra línea que terminó. ¿Se entiende, no? 0D, 0A. Eso es lo que hace Python. Sí, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con Unicode? Yo miro esto y veo que están todos los símbolos o no. O sea, deben faltar o no. No sé, pues dime tú, ¿faltan o no? Seguramente. Seguramente. Déjame ver. Lo que pasa es que, o sea, esto quizás le puede servir a alguien de habla inglesa, pero ¿dónde están las ñ, los acentos? Y eso que estamos de latín a inglés es re poca diferencia, pero resulta cuando... ¿Cómo escribe un japonés con este sistema? ¿Ya? Entonces, el problema del Unicode es que empezaron a generarse tablas extra. Esto llega hasta 127 y con un byte, que me aguanta hasta 255, tengo
otros caracteres. Y aquí efectivamente aparece la ñ y aparecen algunos símbolos gráficos. El punto es que tampoco caen las letras chinas, hebreas, japonesas, árabes. Hay muchos otros alfabetos que no caben en 255. Entonces, para eso se inventó el Unicode. ¿Ya? ¿Y de qué trata esto? Trata de que se usan más de un byte para almacenar los datos. ¿Ya? Acá estoy viendo la tabla básica, que es la misma que teníamos antes, incluyendo, bueno, aquí no lo dice, pero incluyendo el D y el A que habíamos visto antes, para el enter y el salto línea. Y aquí empiezan los mismos símbolos de antes. ¿Ya? La K mayúscula, Latin Capital Letter K. Y así se van, las minúsculas. ¿Ya? Y después empiezan a aparecer otros símbolos. Pero estos códigos ya son universales. Ese código, que ahora son 2 bytes, almacena la O con cremilla. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Pero lo interesante es esto, que yo puedo cambiar, irme a otras páginas de esto mismo. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, griegos. Y estos ya son símbolos, y no caben, porque aquí me usa 1 byte, 2 bytes. ¿Ya? Y ya están todos los símbolos mapeados en el fondo. ¿Ya? Griego y cirílico, copto, qué sé yo, árabe. Estos ya son símbolos, y son símbolos, no es tener el icono, sino que esto es una letra. ¿Ya? Bueno, no sé lo que, yo la verdad no sé árabe, pero es inequívoco. Yo puedo indexar, puedo buscar. ¿Ya? Incluso, ya hasta hace algunos años se habían incluido todo símbolos malayos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué está esto hoy día? Ya generando tablas de lo que se le ocurran. Por ejemplo, el típico bonito de, no sé, gótico, fenicio. Yo puse eso mismo, Esta es pero solo escritura que lo puse fenicia. más corto. ¿Está bien? Qué sé yo, Sí lo escribí. cuneiforme. Estos son de la edad de hierro, digamos, o antes incluso. ¿Ya? Y en este caso ya estamos usando 3 bytes para poder almacenar esto. ¿Para qué sirve esto? Porque yo puedo buscar en qué otros textos aparece ese símbolo. La Biblia? Incluso está jeroglífico. ¿Ya? Este no es el señor que lleva el balde en la cabeza. Esto es un símbolo que representa algo y va en conjunto con los otros. Y tiene un número en Unicode. ¿Ya? Yo puedo buscar en todos los textos que aparece el señor haciendo mantequilla. ¿Se entiende, no? Entonces, ya todas las lenguas humanas históricas ya están cubiertas acá. ¿Y hoy día en qué están? Bueno, lenguajes matemáticos y incluso ya están en símbolos de ajedrez. No sé si aparece alguno. Emoticons, digamos. ¿Ya? Pictográfico extendido. No sé si se entiende. Entonces, Sí, se entiende. ¿qué es lo interesante de esto? Que yo le especifico a Python que el archivo que va a leer o va a escribir tiene algún tipo de codificación. Porque si yo acá le digo comida, no sé, pues, voy a poner diversión. ¿Cachai? Y acá le pongo 100 lucas. Aquí estoy haciendo mano y no en Excel, pero solamente para que sea consistente. Perdón la lata. Si yo guardo eso y lo abro acá en Python,
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con diversión? Sabe que es una Cambió el- columna y lo tiene, pero no tiene cómo leerlo bien. Entonces, por eso uno le dice encoding igual UTF-8 en coding, ¿ya? Porque este archivo quedó guardado en UTF-8. Si se fijan acá, este bloc de notas, por eso me gusta, está trabajando en modalidad UTF-8. Entonces, lo que yo escribí acá lo reemplazó con la nomenclatura UTF-8. Y si todo funciona, diversión con acento. ¿Ya? Esa es la razón de ser. Y si yo colocara acá, no tengo idea. No sé si voy a poder, pero esto no lo he hecho nunca. Copié el símbolo. Aquí no estoy copiando el emoticon, eso es una letra. ¿Ya? El estetoscopio es una letra. Si la pego acá, ¿ya? Y lo guardo, vamos a ver qué hace Python. Esto no lo he probado, por si acaso, si me falla, si hay un fail, si ejecuto, A1, tenemos el estetoscopio. No lo había probado, la verdad. ¿Ya? Y si digo Miss, print, se te escucha doble. eh, Se te escucha doble. no tengo que escribir los encabezados acá. Efectivamente, diversión es súper divertido el estetoscopio como diversión, pero se entiende, ¿no? Eso es Unicode. Eso es el UTF-8 es el nombre de la tabla en específico. Unicode es el consorcio que se encarga de estas normas, digamos, internacionales en ese sentido. Gracias, profe. Y si yo miro, perdón, y si miro acá, ¿cómo se almacenó eso? Esto es la O con acento, C3B3. Esa es la O con acento que ya me usa 2 caracteres. Y esto que está acá, 4 bytes, ya viene siendo el estetoscopio. A ver si no estoy loco. Miren. El estetoscopio es F0, 9F a 9DA. Que es lo mismo que está acá. F0, 9F a 9DA. Miss, ¿qué había que hacer con esa cosa? Fíjalo, ¿no? Que como que lo tenía que armar. Y es parte porque del sistema saber necesitaba cuándo un la símbolo tiene 1 cosita. byte, 2 bytes, 3 bytes o 4 bytes. ¿Ya? Solo por cultura general, cuántas posibilidades de símbolos tengo con 4 bytes? Ya, gracias. Así como que se van a acabar los símbolos, ¿o no? Miss, 255 elevado a 4. O esa como hostia. ¿Ya? Tengo 4.200 millones de símbolos distintos que yo puedo usar. O sea, para los efectos prácticos debería estar más que cubierto todas las simbologías humanas típicas. Ahora, si empezamos a llenar de símbolos, claro, igual se puede llenar, pero al menos para temas más importantes, digamos, no sé si es importante, la verdad, si al final comunicarse con símbolos también es comunicación humana, es idioma escrito. ¿Ya? Yo creo que hay gente que pueda hacer toda una frase completa con pura simbología Miss, y al final quiere volver a los jeroglíficos en la práctica. Pasamos de símbolos que representan cosas a símbolos que representan fonemas. ¿Se entiende, no? Sí. Y ojo una cosa, que yo no pueda ver una piñata es porque mi browser, en este caso Firefox, no lo tiene incorporado todavía. ¿Ya? Muñecas rusas, nesting dolls, un boomerang, no los han incorporado. Acá afortunadamente el estetoscopio Python sí lo tomó bien. ¿Ya?
Ya. No sé si respondió tu pregunta. Sí, totalmente, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan? Pasemos a materia, a lo que podamos ver, pues. Esta materia, perdón, acá. A ver, creo que archivo es bastante más difícil de usar, ¿ya? A diferencia de NumPy, que creo que es bastante rápido, bastante directo. ¿Ya? Entonces, ustedes ya vieron NumPy. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Porque básicamente es crear arreglos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre arrays y arreglos? Perdón, entre listas y arreglos. Que con arrays se pueden hacer operaciones. Ya, ¿y Claro, por qué? porque es un arreglo de números. Ya, la lista es un comodín que me aguanta cualquier cosa. Yo en una lista puedo colocar textos, números, otras listas, diccionarios. Es un almacenamiento, pero no tiene un propósito neto de cálculo. ¿Ya? Distinto es el array que se obliga de que sea solo numérico. ¿Ya? Y por ser solo numérico, las cosas que se pueden hacer con ellas son Es que con un propósito más una matemático. cosa, el De cáliz hecho, es como hostia o es el círculo o es como copa. mi hija acá al lado. El, de hecho, es importante tener que importar NumPy para eso, porque NumPy Y lo otro, mi es una mamá librería que trabaja en una está compilada en ciencia, C. se llama Entonces, así trabaja porque es muy muy rápido, satánica y porque en el fondo se son trata estructuras de como datos demasiado de basales en Jesús, C. ¿o Y eso hace no? que los cálculos armados con NumPy sean muy eficientes. ¿Ya? En el fondo, ¿qué les quiero decir con eso? Si tienen que hacer grandes operaciones matemáticas, lo pueden programar con listas, pero si lo hacen con NumPy, y lo pueden hacer ustedes a mano en el fondo, pero si los hacen con NumPy, el resultado va a ser muchísimo más rápido. Y casi no va a haber diferencia si es que esos cálculos lo hicieron con lenguajes un poquito más mejores como C. ¿Ya? Y en el fondo, una de las dificultades que tiene Python es que como uno como los tipos de datos al crear una variable no son fijos, Python tiene que estar haciendo revisiones todo el tiempo. ¿Ya? En el fondo, yo digo A igual hola y después digo A igual 2, Python no me va a dar problema. Pero si a A le quiero sumar un 3, tiene que asegurarse previamente que sea todavía un número y no volvió a ser un texto. En cambio, si estoy trabajando con arrays, sabe que son números porque nunca pude almacenar un texto previamente. ¿Ya? Y bueno, y lo otro que tiene todas estas operaciones matemáticas que con listas normales no se pueden hacer, o al menos no directamente. Tengo que yo programar a mano un multiplicar punto a punto o lo que sea. ¿Ya? No sé si quieren probar una cosa así o no. ¿O se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Y esto, ¿por qué se ve en programación? Porque se pretende que Python sea un apoyo para los ramos de álgebra, álgebra lineal y qué sé yo. En el fondo es eh, el tipo de cosas que van a hacer ahí. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Cuáles son las diferentes rutinas que me crean los arreglos? ¿Ya? Entonces, estas quizás podríamos repasar algunas, digamos. Porque según lo que yo necesito es cómo quiero crear estos arreglos. Importo, ¿no es cierto? Entonces ahora yo puedo decir A1 igual, no sé, ceros 10. ¿Ya?
¿Y qué acabo de crear ahí? Voy a guardar. M42. Array. Entonces, cuando ejecuto, armé un arreglo de 10 ceros. ¿Ya? No hay problema con eso. Y no sé, el A2 igual, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un arreglo de puros hulos. ¿Sí o no? Después yo puedo tener los basados en range. R1 igual range 10, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué me va a crear ahí? Un arreglo del 0 al 9. Del 0 al 9 de 1 en 1. Que en el fondo son las mismas reglas del range. Y aquí yo le puedo definir inicio, término. 510. Inicio, término. Le puedo definir el incremento. ¿Ya? Ahí no se nota mucho, pero incluso puedo generarlo en reversa. 10, 0, menos 1. Y ahí me genera una cuenta regresiva. ¿Ya? Entonces, tenemos esas variantes. Tenemos los 1, los ceros en la range. ¿Ya? El lean space. Este lo deberíamos usar harto para funciones. ¿Ya? Y me genera no lo mismo que un rango, porque el rango va de a 1 a 1 en decimal, digamos, pero el espacio lineal me va a crear valores con una separación conocida. ¿Ya? Y para eso típicamente lo vamos a usar harto para graficar funciones. Entonces, L1. Y aquí, no sé, pues, entre menos 100 y 100 y devuélvame, no sé, pues, 40 valores. ¿Ya? De hecho, a ver, y ahí queda un poco bonito, de repente perturban tantos decimales. Pero lo que está logrando acá esto es tomar el inicio y el final y ese rango dividirlo en 41 pasos. Y esos pasos son los que generan este intercambio entre uno y otro. Esto es lo mismo que haber dicho de menos 100 hasta 101 de 5 en 5. ¿Ya? Pero como uno no sabe cuánto, o sea, para uno puede ser difícil calcular cuánto es el intervalo necesario, uno dice, oye, quiero tantos intermedios nomás. ¿Ya? Para después yo evaluar término a término en una función. ¿Ya? Voy a cerrar este. ¿Ya? Y el random.random, ¿no es cierto?
¿Por qué a uno le pueden interesar valores entre 0 y 1 aleatorios? Esto es pregunta de cultura general. Probabilidad. Sí, eso. Ya, esa es la respuesta. Todas las probabilidades estadísticas son entre 0 y 1. Y la verdad, entre 0 y 1 no cuesta nada transformarlo a otras cosas. Para probabilidades más humanas, conviene la probabilidad con números enteros en el fondo. ¿Ya? Y ejemplos de Lean Space, qué sé yo, los subarreglo. ¿Ya? Y ahí tenemos el problema con los arreglos, las referencias. ¿Ya? La referencia no es lo mismo que copia. Eso lo tienen claro, ¿no? Sí. ¿Ya? Y es súper importante que sepan en qué momento va a ocurrir el... O sea, saber a ciencia cierta qué es lo que va a hacer Python a la hora de generar una copia. ¿Ya? ¿Por qué se prefiere algunas veces que funcione como referencia y otras veces eh, funcione como copia? Acá en general los lenguajes tienen la intención al menos de ser eficientes. Entonces, si yo alojé en memoria, no sé, qué sé yo, 2, 3 gigabytes de datos, y por una mala operación de programación hago una copia, significa que tengo que alojar esos mismos 3 gigabytes en otro lado, porque es una copia. Y eso va a significar que el computador se va a poner más lento, qué sé yo. Entonces, y en manejo matemático, simulación y qué sé yo, se necesita, eh, ojalá ser lo más eficiente posible. O sea, si quiero copiar, tengo que darle específico el punto copy. ¿Ya? Tengo que darle, no me sirve el dos puntos que hacíamos con listas. Es que eso es como el enredo en el fondo. Si tengo listas y aplico un igual, tengo la lista 1. Y aplico L1, L2 es igual a L1. Lo que estoy haciendo acá, el resultado de esto es implica referencia. ¿Ya? La igualdad de lista. Si digo L2 es igual a L, ándale, igual a L1 corchete, eso implica copia. ¿Ya? En cambio, con arreglos, y tengo el arreglo 1, y digo A2 es igual a A1 corchete, lo que implica esto es, ok, lo que implica esto es referencia. ¿Ya? Para hacer una copia, hay que decir A2 igual a 1.copy. ¿Ya? Eso implica copia. Oh, eso implica copia. Y en el fondo, la confusión viene por acá. Viene por que el operador pareciera ser el mismo, pero no es lo mismo. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Y si es referencia, lo que logra es que si yo altero la copia, entre comillas, se altera el original. Y eso es lo grave. Y alterar significa cambiar un valor, agregar un valor, borrar, vaciar el array. ¿Ya? Entonces tienen que aplicarle el copy. ¿Ya? Y aritmética, hay de todo. ¿Tenía el libro abierto? ¿Lo cerré? Sí, lo tengo abierto. Arreglos. ¿Ya? Acá probablemente lo vieron y hay una montonera
de operaciones que se pueden hacer, digamos. ¿Ya? División simple, división entera, qué sé yo. Y, ¿ya? Métodos, también lo vimos. ¿Ya? Llenar con algo el arreglo, copiar, cambiar el tamaño, dar vuelta. ¿Ya? Retornar la copia del arreglo en una dimensión. Present. ¿Ya? Y distintos cero, mínimo, máximo. ¿Ya? La suma. Muchos de estos también funcionan con listas, en todo caso. Y el clásico MEAN, el MIN. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? No, no, de momento no. Y obviamente las operaciones que hagan depende de cada problema al final. Depende eh, de cuánto quieren eh, hacer en ese sentido. Y en el caso de las matrices, eh, nada, la misma historia. eh, Acá en este caso están creando, en la línea 4 están creando una matriz a partir de una lista anidada. No sé si se ve bien, ¿no? Pero yo aplico el comando matrix para transformar eso de, de una lista anidada a una matriz. ¿Ya? Y eso ya tiene la ventaja que al menos a la hora de hacerle print se ve un poco más estructurado, digamos, y no es una lista. ¿Ya? Eso lo podríamos hacer. M1 igual la matrix de qué? De una lista que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Print M1. ¿Ya? Al menos NumPy es lo suficientemente amable con uno que ya me empieza a devolver estas matrices en un orden más o menos entendible. ¿Ya? Obviamente, yo puedo acceder y alterar valores a 1 usando las mismas coordenadas de siempre. ¿Sí o no? Yo voy a decir M1 en la posición 0, 0, ahora va a valer 10, no sé. No tengo problema en hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué me los cambió todos? M1 en el 0, posición 0. Hay que pillo. ¿Por qué? Qué curioso. Qué raro, porque si le dijo fila y columna, le habrían cambiado solamente ese elemento. Sí. Si por otro lado yo recupero la fila 1, tengo esa pura fila, y si recupero otro valor, aquí tenemos por axis 0, esto está anidado, anidado. ¿Cómo se hacía para llegar? Aquí estamos con un problema muy tonto. Y claro, teníamos el tema del
Chuta, perdón que haya quedado en blanco, pero no. Lo que sí es verdad. Subpuntos. Yo tengo M1 punto. Flattener max all T. No, ahí quedé pillo. No lo había intentado antes. Ya. No sirve. Ya, sigamos con el. ¿Cómo conocer la dimensión de los arreglos? Yo no puedo decir. O sea, sí puedo decir el. El shape de esa matriz. ¿Ya? Shape. ¿Ya? Y me dices de 3 por 3 en ese sentido. ¿Ya? Y cuando le aplico la submatriz, ¿ya? Me dice que es de 1 por 3. Porque lo que estamos viendo acá es. Ahí no lo estoy imprimiendo. 20 menos. ¿Ya? Es esta subparte. Es que tampoco, las profesoras están sobrevendidas. ¿Alguien está Y hablando? la única que me ha ofrecido, pero ya la capturé para aumentar María las Jesús. memorias sociales, ponte tú la Isa Prat, pero Ah, no, perdón. Perdón. Se activó solo. Ya. ¿Y para qué me sirve el shape? Para poder, en el fondo, recorrer. ¿Ya? Si veo shape 1, es la siguiente dimensión de eso. ¿Ya? Profe. Es la siguiente fila. Dime. ¿Cómo? Perdón, que me enredo lo último que dijo que el shape me sirve para recorrer, porque según yo el shape me arroja las dimensiones nomás. Pues. Arroja las dimensiones, pero eso sí sirve para un range. Para recorrer, para hacer un for. Ah, sí, pues. Para ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí, sí, gracias. ¿Y qué más podría ser interesante? No, a ver, yo creo que está bastante claro el tema de matrices. Lo que habríamos que hacer ahora es tratemos de ver algo de gráfica. ¿Ya? Y con gráfica, bueno, estas son aplicaciones, esto también las pueden hacer, digamos. Y ¿ya? La herramienta gráfica. Acá hay un tema, hay mucho tema que se puede hacer, pero el libro, la verdad, muestra re poco de lo que se puede hacer. Entonces, yo me imagino que es bastante válido si ustedes, no sé, pues necesitan alguna rutina que no saben o que no les funciona, poder ver la ayuda y no sé, pues, y recuperar el elemento que no
que no tienen, digamos. ¿Ya? Porque acá en el libro, en el fondo se muestran bastantes temas, pero no está todo. ¿Ya? Entonces realmente puede ser útil, sobre todo para formato, para los colores, ese tipo de cosas. Yo creo que la verdad daría lo mismo en revisar eso. ¿Ya? Entonces, acá en general, bueno, este es el más simple, pero a partir de una tabla de valores, yo puedo plotear en el tiempo esos valores. En este caso, el gráfico, el eje X, está representando solamente la cantidad de elementos que hay. Y el valor Y es el valor mismo que tiene. ¿Ya? Pero uno puede colocarle que aparezca abajo los términos. O sea, uno puede hacer igual un eje con valores en los dos lados, digamos. ¿Ya? ¿Lo probamos? Ah, les voy a pasar la lista, perdón. Ahí está la lista para que se anoten. Disculpen la hora por mandarlo. Anótense, por favor. Ya, ¿está anotado? Ya, probemos esto. Voy a mover. ¿Dónde está esto? $22. Mato. Listo. ¿Ya? Y aquí necesitamos las dos. From NumPy. ¿Ya? Tienen que llamar esta rutina las dos. ¿Cuál quieren que hagamos? El O tipo de cualquiera. gráfico ¿Sí? O puede está más o ser menos claro, no sé. He tenido... el de dispersión. Yo los personas los tengo bastante claros, pero El de dispersión. Pero ahora sí necesitamos necesitamos los puntos, pues, ¿no? A ver. Dispersión. Armemos una... armemos una nube de puntos al azar, pues. Armemos, por ejemplo, los X igual random.random. Tenemos 100 puntos. Voy a matplots, ¿no es cierto? Y tenemos acá X con los puntos. Y esto quizás me va a convenir pasar los números más grandes. X por 100. X por 100. ¿Por qué no me...?
qué razón. Por escalar operaciones. No puedo multiplicar, no. Ya. Lo voy a multiplicar, no dejar ninguna parte, entonces voy a dejar A por igual. Ahí. Ya, tenemos los números. Veamos los I. Y por igual 100, ¿no es cierto? Tenemos ¿y por qué I quedó como entero ahora? Random run int. Es que mis solo se pueden hacer 3 o se pueden hacer más. Ya. Tenemos en X y en Y. Ah, Ya, ¿cómo graficamos esto entonces? Tenemos que cargarlos a un gráfico. ¿Qué cosa, perdón? No, quería decir que voy a ocupar esto de pyplot.plot y poner las coordenadas, después pyplot.show. Pyplot.plot, ¿no es cierto? Tenemos el I y tenemos el X, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tipo de gráfico va a salir acá? El lineal. ¿Ya? ¿Cómo lo cambiamos al otro? No sé. ¿Ya? Aquí queremos tratar de que estos sean puntos. ¿Ya? ¿Cómo lo pasamos a puntos? Línea segmentada. Línea punteada. RSK. Plot. Aquí estoy viendo la ayuda. Porque no me la sé toda. SG. Y lo ponemos, por ejemplo, eso me debiera generar puntitos. ¿Ya? Modificador de formato. Y tenemos también podríamos probar la casita para que se vea el triángulo. bueno. ¿Ya? Ese creo que no existe. Ah, puntito también. ¿Ya? Con eso lograrían una dispersión. ¿Ya? Y dio más o menos bien que va de 100 a 100 porque es lo que tiraba el azar. Profe, ¿Dime? por última duda, que ya sé que ya está por terminar la clase. Lo que pasa es que me enredo un poco porque a veces cuando hacemos este tipo de ejercicio, ¿verdad? Y obviamente si es función yo le debería poner return, pero a veces como que no se le pone, y a veces sí se le pone. Entonces me Ya. enreda cuál es como el criterio para ponérselo o no ponerle el return. A ver, es que pasa que hay dos
dos cosas que son distintas y creo que al menos el material no ha sido lo suficientemente explícito para eso. Tú tienes, tú vas a tener una función que es un código que está corriendo acá, def f1, y recibe el parámetro x y el parámetro y. Acá está el código de tu función, ¿no es cierto? Ujú. Y tu programa principal en alguna parte va a llamar a f1, ¿no es cierto? Sí. Siempre es importante ver que la función va a recibir parámetros y debiera, la mayoría de las veces, retornar algo. Ujú. Pero ¿qué ocurre? Los parámetros que tú llegas y pasas acá, algunos pasan como copia y algunos pasan como referencia. ¿Ya? ¿Cuándo pasan como copia? Cuando estoy pasando variables, y eso pueden ser str, números. ¿Cuándo pasan como referencia? Cuando estoy pasándole una lista, un diccionario, o ahora los arrays. Esos tres elementos pasan como referencia. Entonces, yo no sé si bueno, y lo normal es que después de calcular acá, tú retornes algo que pasa el programa principal. Y aquí, resultado es igual F1. Para que el cálculo de F1 retorne a la variable que lo llamo. Eso es lo que uno debiera hacer, y esto está bien hecho. Ya. Pero pasa, yo no sé si por comodidad o por flojera de los programadores, es que dado que las listas, diccionarios y arreglos pasan por referencia, es muy cómodo alterar i.append. Y entre comillas el valor retorna a través de la referencia. Y esta lista 1 vuelve modificada. Por eso que algunas funciones podrían no tener retorno por mucho que estén modificando datos. Y he visto harto control que les ha tocado a ustedes o laboratorio que incluye ese comportamiento, que me aprovecho de la referencia para devolver una lista con cambios. O sea, si dentro de mis parámetros tengo referencias, o sea que tengo listas, ¿qué uso segundo? Listas, diccionarios o arreglos. Claro, listo, que tenga. Entonces, si mi X y mi Y son listas, diccionario, arreglo, Tú no. alteras la lista y aunque no retornes nada, el valor va a estar alterado. Ah, ya, ya. Eso es un comportamiento que la verdad creo que no está muy bien explicado en el curso. Si yo No, tengo primera vez acá que lo escucho. def f1, variable a, b. ¿Ya? Y eso creo que se ve muy al lote en lo que es ámbito, pero supongamos que acá tú dices a igual a más 1 y b.append a. Esa es tu función. Y aquí tú tienes x igual 2 y igual una lista que tiene 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa si yo llamo f1 con x e y? ¿Qué le estoy enviando? Les voy a enviar x que vale 2 y en y les voy a mandar esa lista. Pero, ¿cuál de estas dos va a ser copia y cuál va a ser referencia? Cuando acá yo diga Sí, es que mi print x, use 10 y solo use 5. ¿Cómo puedo borrar ¿cuánto va a valer x? palabritas que salen para poner No. cosas? ¿Por qué? Va, no, pues nada que traer. Ya, esa es la pregunta y eso es lo que hay que tener claro. Y ahí te equivocaste. ¿Verdad que Porque, no he visto lo de arriba? claro, x es 2. 2 llega como copia porque es una variable. Sí. Aquí yo alteré ese valor, pero en realidad alteré a la copia y adjunté a la lista B esa copia. Y no estoy retornando B, pero B llega como referencia, no como copia porque es una lista. Entonces, y debiera estar alterado. Si imprimo X, me sigue diciendo 2. Pero si imprimo
Y resulta que ahora ya tiene un valor alterado. El 2 más 1. El 2 original, que llegó acá, le sumé 1. Ese lo adjunté. Y la lista que tiene una alteración, en este caso un adjuntado, Ya, gracias. quedó alterado para el programa principal. Ya, ya, ya. Porque eso es una copia. O sea, en el fondo Si yo como... dije- Perdón, que entonces al final como... Muchos- Sí, te no, escucho, digo. te escucho, te escucho. No, digo. Lo que te quiero decir es, muchos programas que yo he visto acá en el curso incluyen el tema de que yo recibo una lista o un diccionario, lo altero en la función y se devuelve alterado. Claro. Y es un comportamiento Miss, que ya creo la que es terminé, medio ¿Me puedo salir? tramposo, Ya la ¿cachai? terminé. Sí. y no se ha explicado bien. Entonces, como por ejemplo, ya entonces como es con lista, diccionario, arreglo, con el fondo a def F1 yo le estoy, mi último como mi resultado que quiero que haga esa función es que el valor de A lo agregue a B, que es una lista, entonces no le pongo return. Porque claro, porque como dice usted, al ser referencia se altera igual. Claro, va a saltar igual. Ya. Distinto que yo diga append a y después diga return el máximo de B. Aquí yo sí debiera decir mayor es igual a F1 de eso. Acá se altera B y además se está retornando el máximo de toda esa lista. Claro, Ya. porque no tendría como saber eso. O sea, Si yo imprimo acá print ¿ya? Este que aparece acá, el primer print es el print mayor. Y ese print mayor representa al mayor de la lista, el max. Y ese max incluyendo el adjunto que se acaba de hacer. Pero el problema es que la función retornó, igual la lista está alterada. ¿Ya? Por eso que, de nuevo, en muchos programas la función hace cosas con la lista o el diccionario y no retorna nada porque se devuelve a través de la referencia. ¿Cachai? Y de nuevo, es algo que no se explica bien en clase y sí lo he visto como respuesta en tareas y cosas. sí, no sé, ahí me queda más claro. ¿Ya? Ya pues. Dejemos hasta acá, no sé si hay más preguntas. No, por mi parte no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces con la tarea? ¿Cuenta o no cuenta que al final me enredé? Voy a preguntar para que aclaren. Ya, ojalá que cuente. O sea, que se tome la nota más alta. Ojalá, pues. O sea, si fuera esa la opción, dense la lata y hagan la tarea. Porque No, todo por aporta. supuesto, practicar para el examen. Sí. Y eso, pues. Ya pues. Quedamos en eso. Voy a dejar de grabar. Bueno, profe, que esté muy bien. Nos vemos.